Lección 1. Vínculos de amistad. Hola Anna, sabes, he estado pensando en cómo algunas personas se vuelven muy cercanas a ti. Eso es cierto. Esas personas son a menudo las que se convierten en tus buenos amigos. Exactamente. Es interesante cómo se desarrollan las amistades con el tiempo, ¿no? Sí, a veces comienza con una conversación simple o un interés compartido. Correcto. ¿Cuál crees que es la clave para construir amistades sólidas? Creo que la confianza y la comunicación son esenciales. Ser abiertos el uno con el otro ayuda mucho. Estoy de acuerdo. Además, compartir experiencias puede fortalecer esos lazos, como hacer viajes juntos. Absolutamente. Las aventuras crean recuerdos duraderos que puedes conservar para siempre. Hablando de aventuras, ¿recuerdas el viaje por carretera que hicimos el verano pasado? Por supuesto. Fue muy divertido. Nos reímos y cantamos nuestras canciones favoritas. Esos momentos hicieron que nuestra amistad fuera aún más fuerte. Se sentía como si fuéramos un equipo. Sí, y también aprendimos a apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles. Cierto, es importante estar ahí para tus amigos, especialmente cuando necesitan apoyo. Exactamente. Creo que eso es lo que hace que una amistad sea realmente especial, estar ahí en las buenas y en las malas. Y celebrar los éxitos de los demás, sin importar cuán grandes o pequeños sean, también es importante. Sí. Animarse mutuamente crea una atmósfera positiva en la amistad. ¿Tienes alguna otra cualidad que consideres importante en un buen amigo? Creo que un buen sentido del humor es genial. Hace que todo sea más agradable. Es un punto fantástico. La risa puede aligerar cualquier situación y acercar a los amigos. Me encanta cómo las amistades pueden evolucionar con el tiempo. Algunas amistades se hacen más profundas a medida que cambiamos. Exactamente. Es maravilloso ver cómo las personas se conectan en las diferentes etapas de la vida. Sí. El viaje de la amistad siempre es emocionante y está lleno de sorpresas. Realmente lo es. Estoy agradecido por las amistades que hemos construido a lo largo del camino. Lección 2. Dilemas de viaje. Hola Anna. He estado pensando en irme de viaje, pero estoy dividida entre dos opciones, Escocia o Italia. Ambos lugares suenan increíbles. ¿Qué es lo que te gusta de Escocia? Los impresionantes paisajes y la rica historia de Escocia me atraen mucho. Los castillos son fascinantes. Sí, y las tierras altas se ven impresionantes. ¿Has pensado en visitar algún lugar específico? Me encantaría ver Edimburgo y quizás explorar la isla de Esquí. ¿Qué hay de Italia? Italia tiene un arte increíble y una comida deliciosa. Además, ciudades como Roma y Florencia están llenas de cultura. Cierto. La arquitectura es hermosa y no puedo resistirme a la idea de probar una auténtica pizza italiana. Oh, definitivamente. Y no olvidemos el helado. ¿Cuál es tu sabor favorito? Creo que me quedaría con pistacho. ¿Qué hay de ti? Me encanta la stracciatella. Es tan cremoso con esos pequeños trozos de chocolate.
Suena delicioso. Entonces, ¿qué crees que me ayudaría a decidir entre las dos? Tal vez considere qué tipo de experiencia desea, aventura en la naturaleza o inmersión cultural. Ese es un buen argumento. Me encantan las actividades al aire libre, pero también disfruto explorando el arte y la historia. ¿Por qué no combinar ambos? Podrías empezar en un lugar y luego viajar al otro. Esa es una gran idea. Un viaje multidestino podría brindarme lo mejor de ambos mundos. Exactamente. Puedes hacer senderismo en Escocia y luego saborear la cocina italiana en las ciudades. Me encanta eso. Parece la aventura perfecta. ¿Qué elegirías si tuvieras que elegir? Sinceramente, me inclinaría por Italia por la comida, pero Escocia por sus paisajes también es tentadora. Es una elección muy difícil. Quizá debería buscar los mejores momentos para visitar cada lugar. Definitivamente. Investigar el clima y los eventos locales puede ayudarlo a tomar una decisión más informada. Lo haré. Gracias por el consejo, Anna. Ahora me entusiasma más la planificación. Lección 3. La revolución de la investigación. Hola, Anna. He estado leyendo sobre cómo la investigación se ha convertido en algo central en esta revolución. Eso es interesante. Parece que la investigación está más formalizada y es más compleja que nunca. Exactamente. Hay muchas metodologías y marcos que los investigadores utilizan hoy en día. Lo sé. Puede resultar abrumador mantenerse al día con todas las nuevas técnicas y herramientas. ¿Verdad? Pero también creo que es emocionante. Los avances pueden conducir a descubrimientos innovadores. Absolutamente. ¿Has visto cómo ha evolucionado el análisis de datos en los últimos años? Sí, con los macrodatos, los investigadores pueden analizar grandes cantidades de información con rapidez. Eso cambia las reglas del juego. Permite obtener resultados más precisos y una visión más profunda. ¿Y qué hay de la colaboración? Los investigadores trabajan juntos en todos los campos más que nunca. Sí. La investigación interdisciplinaria puede conducir a soluciones innovadoras para problemas complejos. Es fascinante cómo diferentes perspectivas pueden mejorar el proceso de investigación. Definitivamente. Es como combinar piezas de un rompecabezas para ver el panorama general. Hablando de artículos, ¿qué opinas sobre el auge de la ciencia ciudadana? Me encanta. Involucra al público en la investigación y amplía el conjunto de datos recopilados. ¿Verdad? Permite a las personas contribuir a proyectos significativos. Y crea conciencia sobre temas importantes, como el cambio climático o la biodiversidad. Exactamente. Hace que la ciencia sea más accesible e inclusiva. ¿Crees que hay desafíos con esta tendencia? Sí, el control de calidad puede ser un problema. Garantizar que los datos sean precisos es crucial. Buen punto. Pero con las pautas adecuadas, puede ser muy eficaz. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar un equilibrio entre la participación y el rigor en la investigación.
Es un momento emocionante para la investigación. Me muero por ver lo que depara el futuro. Yo también. Las posibilidades son infinitas y es fantástico ser parte de esta revolución. Lección 4. Ordenar sueños. Hola Anna. Últimamente he estado pensando en ordenar nuestras casas. Eso suena genial. Siempre quise crear un espacio más organizado. Exactamente. Puede ser refrescante eliminar cosas que ya no necesitamos. Seguro. ¿Cuál es su estrategia para iniciar un proyecto de limpieza? Me gusta abordar una habitación a la vez. Se siente menos abrumador de esa manera. Es un enfoque inteligente. He oído que la regla de uno entra y uno sale también es útil. Sí, si traes algo nuevo a tu hogar, dejas ir algo viejo. Es una excelente manera de evitar que se vuelva a acumular desorden. ¿Tienes un área favorita para ordenar? Creo que mi armario es el que más atención necesita. Tengo ropa que no me he puesto en años. Lo mismo aquí. Siempre me aferro a la ropa por motivos sentimentales, aunque no me la ponga. Lo entiendo. A veces es difícil dejarlo ir. Quizás tomarles fotos podría ayudar. Es una idea inteligente. Puedes guardar los recuerdos sin los objetos físicos. Exactamente. ¿Y qué hay de los libros? Tengo tantos que he leído solo una vez. Los libros también son complicados. Intento quedarme solo con los que realmente amo o planeo volver a leer. Eso tiene sentido. Creo que una donación sería una gran opción para los que no necesito. Sí. Donar puede ayudar a otras personas y, al mismo tiempo, crear espacio en su hogar. Es una situación en la que todos ganan. ¿Cuál es tu consejo favorito para mantener las cosas organizadas? Me encanta usar contenedores de almacenamiento. Hacen que todo parezca ordenado y fácil de encontrar. Ese es un gran consejo. Debería invertir en algunos contenedores para ayudar a organizarme. Absolutamente. Y etiquetarlos puede facilitar aún más la localización de las cosas. Definitivamente lo intentaré. Después de todo, ordenar podría convertirse en un proyecto divertido. Realmente puede serlo. Solo piense en la satisfacción de un espacio limpio y organizado. Me muero por empezar. Un ambiente fresco será muy gratificante. Lección 5. Estrategias para aliviar el estrés. Hola Anna. Últimamente me siento un poco estresada y necesito encontrar formas de aliviarlo. Lo entiendo perfectamente. Practico la respiración profunda y hago ejercicio para ayudarme a relajarme. Respirar profundamente suena efectivo. ¿Cómo lo incorporas a tu día? Por lo general, tomo unos minutos por la mañana para concentrarme en mi respiración antes de empezar el día. Esa es una gran idea. ¿Tienes alguna técnica específica que sigas? Sí, inhalo profundamente contando hasta 4, mantengo la posición durante 4 y exhalo durante 4. Es tranquilizante. Tendré que intentarlo.
¿Qué tipo de ejercicio le parece más útil para aliviar el estrés? Me encanta salir a correr. Me aclara la mente y mejora mi estado de ánimo. Correr es fantástico. Prefiero el yoga porque combina estiramientos y atención plena. El yoga es maravilloso para relajarse. ¿Tienes una pose favorita? Me gusta mucho la postura del niño. Se siente muy reconfortante y firme. Esa es una buena elección. Me gusta la postura del guerrero para aumentar la fuerza y la confianza. La fuerza y la confianza son esenciales. ¿Tienes otras formas de relajarte? También me gusta escuchar música o leer un buen libro. Me transportan a otro mundo. La música es un gran escape. ¿Qué tipo de música escuchas cuando necesitas relajarte? Prefiero la música instrumental suave o los sonidos relajantes de la naturaleza. Me ayudan a concentrarme. También me encantan los sonidos de la naturaleza. Crean un ambiente tranquilo. ¿Qué hay de la meditación? Sí. Intento meditar unos minutos al día. Realmente me ayuda a centrar mis pensamientos. Eso suena beneficioso. He oído que las meditaciones guiadas pueden ser excelentes para los principiantes. Absolutamente. Hay muchas aplicaciones disponibles con sesiones guiadas para diferentes necesidades. Definitivamente lo investigaré. Es bueno saber que hay varias opciones para aliviar el estrés. Seguro. Cada uno tiene sus propios métodos y se trata de encontrar lo que funcione para usted. Exactamente. Me entusiasma explorar estas ideas y crear mi propia rutina para aliviar el estrés. Lección 6. Conceptos básicos de hidratación. Hola Anna. Últimamente he estado pensando en mantenerme hidratada. Eso suena genial. ¿Tienes una botella de agua favorita que uses? Sí, tengo una botella de agua duradera y aislante. Mantiene mis bebidas frías todo el día. Eso es impresionante. También me encantan las botellas aislantes. Hacen una gran diferencia. Absolutamente. ¿Qué tipo usas? Tengo uno de acero inoxidable que es muy ligero y fácil de transportar. Eso es práctico. ¿Prefieres beber agua corriente o le agregas algo? Me gusta añadir rodajas de limón o hojas de menta para darle un toque refrescante. ¿Qué hay de ti? Me gusta infundir en mi agua frutas como bayas o pepinos. Es tan sabroso. Eso suena delicioso. El agua infundida también puede alentarlo a beber más. Exactamente. Hace que la hidratación sea más agradable. ¿Llevas tu botella a todas partes? Sí, siempre lo llevo conmigo, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio. Lo mismo aquí. Tener agua a mano es esencial, especialmente cuando hace calor. Definitivamente. Mantenerse hidratado ayuda a mantener los niveles de energía durante todo el día. Leí que beber suficiente agua también puede mejorar la concentración. Sí.
La hidratación es crucial para la función cerebral. Es increíble cómo nos afecta. ¿Cuál es tu meta para la ingesta diaria de agua? Mi objetivo es consumir unos 2 litros al día. Parece mucho, pero es manejable. Es un buen objetivo. Intento beber al menos 8 vasos al día. Es un gran objetivo. ¿Alguna vez has intentado usar una aplicación de seguimiento del agua? No lo he hecho, pero he oído que pueden ser muy útiles para llevar un registro. Pueden recordarte que debes beber agua con regularidad, lo cual es muy útil. Debería investigar eso. Podría ayudarme a mantenerme más constante con mi hidratación. Lección 7. El impacto del cambio. Hola Anna, ¿te has enterado de los cambios recientes que ha realizado Nike? Sí. Es intrigante, pero aún no se conoce el efecto general de esos cambios. Exactamente. Es fascinante ver cómo se adapta una marca tan grande. ¿Qué opinas? Creo que podría tener un impacto tanto positivo como negativo en su imagen y ventas. Seguro. Varios grupos de todo el mundo comprueban periódicamente el rendimiento de Nike. Eso es cierto. Probablemente quieran ver cómo afectan estos cambios al comportamiento de los consumidores. ¿Cree que los cambios se deben principalmente a las tendencias del mercado? Definitivamente. Las empresas deben mantenerse relevantes y responder a las necesidades de los clientes. Es interesante lo rápido que pueden cambiar las tendencias. ¿Has notado algún cambio específico? Sí, he visto que sus productos se centran en la sostenibilidad y los materiales ecológicos. Esa es una jugada inteligente. Muchos consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente. Absolutamente. Las marcas que priorizan la sostenibilidad suelen atraer a clientes leales. ¿Crees que los esfuerzos de Nike inspirarán a otras empresas a seguir su ejemplo? Creo que sí. Cuando una marca líder hace cambios, otras suelen darse cuenta y adaptarse. Es un efecto dominó. ¿Qué opinas del equilibrio entre las ganancias y la ética? Es un equilibrio difícil. Las empresas deben ser rentables pero también responsables. Estoy de acuerdo. Los consumidores buscan cada vez más marcas que se alineen con sus valores. Sí. Es fantástico ver a más personas abogando por prácticas éticas en los negocios. Espero que estos cambios conduzcan a un cambio positivo en la industria en general. Yo también. Es emocionante pensar en el posible impacto en las generaciones futuras. Definitivamente. El cambio puede conducir a la innovación y a mejores prácticas para todos. Lección 8. Historias de aventuras. Hola Anna. Acabo de leer una increíble historia de aventuras sobre un comerciante de pieles. Eso suena emocionante. ¿Qué le pasó? Navegaba por rápidos y rocas a toda velocidad cuando se enfrentó a una situación peligrosa. ¡Wow! Debe haber sido intenso. ¿Se las arregló para salir sano y salvo?
Sí, pero unos días después lo encontraron en muy mal estado. Es increíble lo fuerte que era. Eso es increíble. Es fascinante cómo las personas pueden sobrevivir en condiciones tan extremas. Absolutamente. La historia destacó los desafíos de la naturaleza y el espíritu de aventura. Me encantan las historias así. Pueden ser muy inspiradoras. ¿Disfrutas leyendo libros de aventuras con frecuencia? Dos sí. Me transportan a mundos diferentes y me hacen apreciar más la naturaleza. Lo mismo aquí. Las historias de aventuras me parecen emocionantes. También suelen tener grandes lecciones sobre la perseverancia. Exactamente. La experiencia del comerciante de pieles le enseñó mucho sobre la supervivencia y la adaptabilidad. ¿Qué otros elementos de la historia te llamaron la atención? El trabajo en equipo entre los operadores fue impresionante. Confiaban el uno en el otro para su seguridad. El trabajo en equipo es crucial en situaciones difíciles. Realmente puede marcar la diferencia. Definitivamente. Muestra cómo la colaboración puede conducir a mejores resultados. ¿Alguna vez has tenido una aventura propia que fuera memorable? Sí, hice senderismo el verano pasado y me perdí un poco. Fue aterrador y emocionante a la vez. Eso parece toda una aventura. ¿Cómo encontraste el camino de regreso? Utilicé el GPS de mi teléfono y volví sobre mis pasos. Me enseñó a estar más preparada la próxima vez. Gran idea. Siempre es bueno tener un plan, especialmente al aire libre. Seguro. Ahora llevo un mapa y suministros adicionales cada vez que voy de excursión. Lección 9. Planes para cafeterías. Hola Anna. Estaba deseando que llegara nuestra cita para tomar un café. Perfecto. Espero que no haya demasiada gente cuando lleguemos. Yo también. Me encanta un ambiente relajado donde podamos charlar cómodamente. Exactamente. ¿Tienes en mente una cafetería favorita? Estaba pensando en ese nuevo lugar del centro. He oído cosas grandiosas sobre él. Oh, he oído hablar de eso. ¿Qué es lo que más te gusta de él? El ambiente parece acogedor y tienen una amplia variedad de bebidas para elegir. Eso suena maravilloso. Disfruto probando nuevos sabores de café. ¿Cuál es tu pedido preferido? Normalmente me quedo con un café con leche clásico, pero estoy dispuesto a probar algo nuevo. Deberías. Pueden tener sabores únicos de temporada. ¿Has probado alguna vez un café con leche con sabor? Sí, una vez tomé un café con leche con especias de calabaza, y estaba delicioso. Son tan populares. Me encanta comprarlos en otoño. ¿Qué hay de los pasteles? No puedo resistirme a un buen croissant. ¿Tienes algún pastel favorito? Me encantan los croissants de almendras. Son tan hojaldrados y sabrosos. Eso suena increíble. Definitivamente deberíamos conseguir algo para compartir. Gran idea. Hará que nuestra experiencia con el café sea aún mejor.
¿Planeas traer un libro o algo para leer mientras estamos allí? Puede que traiga una novela que haya estado leyendo. Está bien disfrutar de una buena historia con un café. Eso suena perfecto. Me encanta cómo las cafeterías pueden ser lugares acogedores para leer. Sí. Además, es una excelente manera de relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. No puedo esperar. Reunámonos en la cafetería y disfrutemos de una buena bebida y una conversación. Lección 10. Crimen y consecuencias. Hola Anna. Hace poco vi un documental sobre el crimen y su impacto en las comunidades. Eso suena interesante. ¿Cuál fue el tema principal del documental? Exploró cómo ciertos delitos pueden remodelar los vecindarios y las vidas de los residentes. Es un tema poderoso. ¿Dieron ejemplos de delitos específicos? Sí, describieron un robo que conmocionó a toda la comunidad. Fue una llamada de atención para todos. Me lo imagino. Es una locura cómo un incidente puede cambiar la percepción de la gente sobre la seguridad. Exactamente. El documental mencionó cómo el miedo puede impedir que las personas participen en eventos comunitarios. Eso tiene sentido. Cuando las personas se sienten inseguras, se retiran de su entorno. Correcto. El narrador dijo que crea un ciclo de aislamiento que puede provocar más delitos. Es un ciclo preocupante. ¿Se propuso alguna solución en el documental? Sí. Sugirieron programas comunitarios que alientan a los vecinos a conectarse y apoyarse mutuamente. Eso suena como un gran enfoque. Establecer relaciones puede ayudar a reducir las tasas de criminalidad. Absolutamente. Parece que cuando las personas se conocen, se cuidan unas a otras. Estoy de acuerdo. La confianza dentro de una comunidad puede crear un entorno más seguro para todos. El documental también destacó la importancia de involucrar a las fuerzas del orden locales en los eventos comunitarios. Esa es una buena idea. Cuando la gente ve a la policía como parte de la comunidad, puede generar confianza. Definitivamente, ayuda a humanizar a la policía y fomenta la comunicación abierta. ¿Mencionaron algún ejemplo exitoso de esta estrategia? Hablaron de un programa de vigilancia vecinal que redujo significativamente la delincuencia en un área. Eso es inspirador. Demuestra que las medidas proactivas pueden conducir a un cambio positivo. Sí, fue un recordatorio de que todos pueden desempeñar un papel en la creación de una comunidad más segura. Lección 11. Vestirse para triunfar. Hola Anna, he estado pensando en mi próxima entrevista. Eso es emocionante. ¿Ya has elegido qué ponerte? Tengo un traje bonito, pero me pregunto si debo incluir el costo de la limpieza en seco de mi atuendo de negocios. Buena pregunta. Es importante tener un aspecto elegante y profesional. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Un traje limpio puede causar una excelente primera impresión. Pero, ¿es necesario mencionar el costo? Depende del contexto. Si se trata de un gasto relacionado con el trabajo, podría valer la pena incluirlo.
Eso tiene sentido. Quiero demostrar que me tomo mi apariencia en serio. Absolutamente. Refleja su profesionalismo y atención al detalle. ¿Alguna vez has tenido que prepararte para una entrevista importante? Sí, recuerdo haber usado un vestido a medida que me hacía sentir segura. Realmente me ayudó. La confianza es clave. Espero que mi traje haga lo mismo por mí. Debería. Solo asegúrate de sentirte cómodo con él también. La comodidad es importante. No quiero que me distraiga un traje que no me quede bien. Exactamente. Es difícil concentrarse si te preocupa tu atuendo. También consideraré mis zapatos. Realmente pueden completar el look. ¿No crees? Definitivamente. Los zapatos pulidos también muestran atención a los detalles. ¿Qué estilo tienes en mente? Tengo unos zapatos de piel clásicos que deberían combinar perfectamente con el traje. Gran elección. Los estilos clásicos son siempre una apuesta segura para las entrevistas. Espero que todo vaya bien. ¿Algún consejo de última hora para mí? Sé tú mismo y recuerda sonreír. Ayuda a aliviar los nervios. Gracias, Anna. Lo tendré en cuenta mientras me preparo. Lección 12. Planificar con anticipación. Hola, Anna. Acabo de recibir los detalles del proyecto, y todo suena bien. Es genial escuchar eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Fijemos una reunión la semana que viene para finalizar todo. ¿Cómo suena eso? Suena perfecto. ¿Qué día funciona mejor para ti? Estoy disponible los martes y jueves. ¿Cuál prefieres? Creo que el martes sería mejor. Nos da tiempo para prepararnos. Buena idea. ¿A qué hora debemos aspirar? ¿Qué tal las 10 de la mañana? De esa manera, podemos empezar el día de cero. Las 10 de la mañana me funcionan. ¿Deberíamos encontrarnos en la cafetería habitual? Sí, me encanta ese lugar. Es acogedor y genial para hacer una lluvia de ideas. Exactamente. ¿Crees que debemos preparar una agenda para la reunión? Definitivamente. Tener una agenda nos mantendrá concentrados y garantizará que lo cubramos todo. Puedo redactarlo y compartirlo con ustedes antes de la reunión. Eso parece un plan. ¿Qué temas debemos incluir? Deberíamos analizar los objetivos del proyecto, los plazos y cualquier desafío potencial. Buenos puntos. También podemos hablar sobre las funciones y responsabilidades del equipo. Sí, aclarar las funciones ayudará a evitar confusiones más adelante. Y también deberíamos dejar tiempo para las preguntas. Es importante que todos se sientan escuchados. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.